¿Qué tal? Buenos días. Vamos a empezar el tema de microcontroladores. Vamos a ver lo que son las entradas y salidas de los microcontroladores. Hay que recordar que, bueno, primero el microcontrolador es un dispositivo de control. Su objetivo principal es el realizar el control de algún tipo de proceso. Esto lo realiza mediante las entradas y salidas. Estas entradas y salidas son denominadas GPIOs, de Gate Input Output. Estas entradas y salidas pueden llegar a controlar niveles de voltajes generalmente de 5 volts o 3 volts y manejan corrientes no muy grandes. Están en el orden de entre los 20 miliamperes a 40 miliamperes. Este tipo de nivel de corriente y voltaje pues es bastante poco como para poder alimentar siquiera un pequeño motor de carritos, ¿sí? eh, Como decíamos al principio, debemos recordar que esto es un elemento de control, no es una interfaz de potencia, ¿sí? Así que si nosotros requerimos manejar mayores niveles de voltajes y de corrientes, necesitamos hacer el uso de dispositivos que nos puedan manipular esa pequeña señal y esa pequeña señal de corriente y de voltaje que nos pueda manejar dispositivos más de consumo más grandes, ¿no? A este tipo de dispositivos le podemos llamar transductores, controladores, tienen diversos nombres, ¿sí? Pero posiblemente los más adecuados estarían ahí entre transductor y algún tipo de driver, de manejador, de controlador, ¿sí? Que transforma esta señal que envía, en el caso de las salidas, esta señal que envía el microcontrolador desde la salida para manejar, por ejemplo, el encendido de un foco o el encendido de una lámpara o el encendido de un motor, pues lo pueda traducir de un pequeño voltaje o una pequeña corriente a un manejo de voltajes y corrientes mucho más grandes. Al igual, las salidas requieren muchas veces algún tipo de acondicionamiento. Las salidas también solo pueden soportar niveles de voltajes y de corrientes muy pequeñas. Eh, si en lo general, por ejemplo, si nosotros estamos utilizando el Arduino, que pues también debemos recordar que el Arduino es una placa de desarrollo, no es un microcontrolador. El microcontrolador es el chip que lleva adentro. Por ejemplo, en el Arduino 1 lleva el Atmega 328P. Bueno, estos dispositivos igual generalmente admiten entre 5 volts y 3 volts. Si yo tengo una entrada que posee un voltaje mucho más grande, necesitamos adaptar ese voltaje para que pueda llegar a las entradas con 5 o 3.3 volts dependiendo del caso. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues ustedes que son electrónicos deberán saber ya que podemos utilizar, por ejemplo, transistores con la operación de mandarlos a saturación y corte, ¿sí? Para obtener en el voltaje colector, por ejemplo, 3.3 o 5 volts y hacer ese disparo. Podemos hacer divisores de voltaje que nos den ese tipo de valor de voltaje para poder ingresarlos en la entrada. También debemos acordarnos que esas señales que van a los microcontroladores no requieren de mucha corriente, así que solo necesitamos una pequeña muestra de esa salida para poder ingresarlo en la entrada del microcontrolador. Ahora, las entradas y salidas de los microcontroladores pueden ser del tipo digitales o del tipo análogo. Las entradas salidas digitales tienen la característica de ser digitales porque admiten datos solo de valores 0 cuando es nivel bajo y 5 cuando es nivel alto, o bien 0 cuando es nivel bajo
y 3.3 volts cuando es nivel alto. También se le reconoce como entradas discretas porque solo manejan dos valores, ¿no? Pero el microcontrolador pues generalmente posee por lo menos una una convertidor analógico digital, una DC, que nos permite recibir información de forma análoga y convertirla en datos digitales. Por ejemplo, en el Arduino Uno nosotros podemos manejar un voltaje análogo de 0 a 5 volts y convertirlo en un valor digital de 0 a 1023 datos, donde el dato 1023 sería el dato máximo de, por ejemplo, si estamos utilizando 5 volts, de 0 a 5 volts, 1023 correspondería a los 5 volts y el dato 0 correspondería al dato 0 de voltaje. Así tendríamos la gama de 0 a 5 volts representadas en 0 a 1023 datos digitales, ¿sí? Ahí solo tendríamos que escalar para reconocer qué valor de voltaje sería, por ejemplo, el de 2.5. Si nosotros hacemos nuestras cuentas, 2.5 equivaldría en dato digital, si tenemos 1023 a 500, ¿qué? 512, algo así, ¿no? Punto 5. Ahora aquí cabe ver que cuando nos hacen la, digamos, el seccionado, la división de los valores, no podemos en este caso admitir valores como punto 5. Entonces estaría nuestro dato, por ejemplo, entre, que será la mitad de 1023, decíamos que eran 512.5 más o menos, estaría el dato 12.5 entre 512 o 513. Esto nos proporcionaría un pequeño error de información, ya que no sería exacto el valor, pero pues ahora sí que sería algo que hay que pagar por este tipo de trabajo que nos hace la ADC, ¿sí? Va a tener una resolución, pero no puede admitir esa resolución el punto 5, ya que solo tenemos 1023 datos para poder procesarlo. La ventaja es que esa información de 0 a 5 volts se maneja en una cantidad menor de datos y puede transportarse esa información mucho más rápida. Además de que podemos tomar diferentes puntos como referencia para realizar algún tipo de control si nosotros así lo deseamos. Por ejemplo, si estamos hablando de temperatura y 0 responde al valor más frío de la temperatura y 5 responde al valor más caliente de la temperatura, nosotros podríamos poner algún valor que nos dé entre 0 y 5 volts para poder, por ejemplo, supongamos que sea el valor, no sé, 512, colocarlo como el valor que nos dispara un ventilador, por ejemplo, para disminuir esa temperatura excesiva, ¿no? Pues bueno, de esta forma nosotros estamos empleando lo que son las entradas y salidas de nuestros microcontroladores, ¿sí? En este caso de el microcontrolador que viene, el Atmega 328 que viene en el Arduino Uno. Entonces, como resumen, tenemos entradas digitales y análogas. Las digitales solo pueden manejar valores entre 0 y 5 volts, y las análogas pueden manejar igual el valor de entre 0 y 5 volts, pero es el rango de valores entre 0 y 5, no los va a estar dividiendo en 1024 valores, donde ocupa del 0 al 1023, considerando que el 0 es parte de los 1024 valores. Ahora, ¿qué podemos conectar en una entrada digital? Bueno, podemos conectar cualquier tipo de sensor, y de hecho las entradas están hechas para poder colocar sensores. Decimos en las entradas digitales podemos colocar cualquier sensor que nos dé información
discreta, es decir, que nos mande un abierto, cerrado, un 1 o un 0, un 5 o 0 volts, o en su defecto 3.3 o 0 volts, ¿sí? ¿Como qué tipo de sensores pudiera ser estos? Bueno, pudiera ser, por ejemplo, un contacto magnético, el cual al abrir activa un imán que puede estar tocando o no una cápsula imantada, una cápsula con unas plaquitas que se van a juntar y despegar. Puede ser, por ejemplo, un sensor de humedad que va a detectar cuando no haya humedad, y cuando haya humedad nos va a dar una respuesta de 1 o 0. Podría ser un sensor de movimiento, el cual pudiera detectarnos cuando hay presencia o ausencia de movimiento, ¿sí? Todo aquel tipo de sensor que nos presente un estado de 1 y 0, incluyendo el presionado de algún botón. ¿Qué tipo de sensores pudiéramos utilizar entonces para las entradas análogas? Bueno, podríamos utilizar cualquier sensor que tenga una variación de entre 0 y, mencionábamos anteriormente, entre 0 y 5 volts para los Arduinos Uno. Si la variación de voltaje es mayor, tendríamos que adaptar esa señal de entrada para reducirla a 0 a 5 volts, ¿sí? ¿Qué tipo de sensores pudiéramos utilizar ahí? Bueno, por ejemplo, algún sensor rotativo que cuando va haciendo el movimiento, pues nos vaya generando diferentes valores de voltajes. Pudiera ser, por ejemplo, una fotorresistencia, la cual va a captar diferentes niveles de intensidad de luz, ¿sí? Nos va a dar una respuesta para diferentes pues sí, cantidades de luz que pueda estar capturando. Así, cualquier dispositivo que ingrese entre 0 y 5 volts, pues nos podría servir como un sensor del tipo análogo.